Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Pregunta 83. ¿Cuáles son los principales milagros obrados por Jesucristo? Y la respuesta es: los principales milagros obrados por Jesucristo son, además de su propia resurrección, el haber dado salud a los enfermos, vista a los ciegos, oído a los sordos, vida a los muertos. Y bien, sería necesario leer todo el Evangelio para ver todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de Jesucristo prueban la divinidad de la religión cristiana católica. Un milagro solo prueba la divinidad de una religión, porque solamente Dios puede hacer verdaderos milagros por sí mismo o por sus enviados. Es así que Jesucristo hizo numerosos milagros. Luego, Jesucristo es Dios, o por lo menos enviado de Dios. En lo concreto, Jesucristo es Dios y enviado de Dios como hombre. Pero una religión fundada por un enviado de Dios es verdadera y divina. Luego, la religión cristiana es divina. El poder de hacer milagros es la credencial que Dios entrega a sus embajadores para darles autoridad ante los hombres. Nuestro Jesucristo no solo es enviado de Dios como Moisés, es el Hijo de Dios mismo. Él mismo dice: yo y el Padre somos una misma cosa. Solo Dios puede hacer milagros. El milagro es un hecho sensible que sobrepasa todas las fuerzas creadas y no se obra sino por la intervención especial de Dios. Un verdadero milagro requiere la intervención del poder divino. Desde el momento que un hombre hace milagros, se sigue que ese hombre obra y habla en nombre de Dios, que le ha delegado su poder. Dios no puede poner su poder al servicio del error o de la mentira, pues engañaría a los hombres, lo que no es posible. Un solo milagro prueba, por consiguiente, que el que lo hace es enviado, el mandatario de Dios. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, San Juan y Pedro suben al templo. Había un hombre paralítico pidiendo limosna, y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Él los miró, esperando recibir de ellos alguna cosa. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda, camina. Y tomándole de la mano, lo levantó, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron, y de un brinco se puso en pie, y comenzando a andar, entró con ellos en el templo, saltando y brincando y alabando a Dios. Todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios reconoció ser el mismo que se sentaba a pedir limosna, y quedaron asombrados y llenos de espanto. Y en ese momento San Pedro les hizo un gran discurso y les dijo: lo que hicimos, lo hicimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todos los apóstoles sí hacen milagros, Cristo hizo milagros, y vemos que solo Dios puede hacer milagros. Hoy, por desgracia, hay bastante falsos milagros en nombre, con todos estos falsos profetas que inventan unas disque iglesias, pero absolutamente no hay ninguna prueba que sean verdaderos milagros. Jesucristo nuestro Señor hizo varios milagros, dijimos, mediante los apóstoles
San Pedro, en nombre de Jesucristo, sana al paralítico llamado Eneas y resucita a la difunta Tabita. Esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 34 y 40. San Pablo sana a un cojo de nacimiento y resucita a un muerto. Hechos de los Apóstoles 14, 8 y 29. Dios obra milagros mediante sus santos, como en el Antiguo Testamento Dios había resucitado muertos mediante los profetas Elías, Eliseo, primer libro de los Reyes 17, 24, segundo de los Reyes 4, 26. Vemos que Jesucristo hizo múltiples milagros. Por ejemplo, cambia el agua en vino sabroso en la boda de Caná. 2 veces multiplica los panes para alimentar a mucha gente. Con una sola palabra calma las tempestades y resucita a varios muertos. Jesucristo resucitó la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda Naim y a Lázaro muerto desde hace 4 días. Jesucristo hace milagros sobre las enfermedades, sana toda clase de enfermos, devuelve la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la palabra a los mudos, el uso de los miembros a los paralíticos, etc. Vemos también que Jesús hace milagros sobre los demonios. Al oír la palabra de Jesucristo, los demonios salen del cuerpo de los posesos y proclaman que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, hace el mayor de los milagros por su propia resurrección. Jesucristo, nuestro Señor, hacía estos milagros en presencia de gran número de personas, en lugares públicos, en las plazas de las grandes ciudades, a la vista de los judíos prevenidos en su contra, en la vista de los escribos, de los fariseos, sus enemigos encarnizados, hombres hábiles e interesados en descubrir una impostura. Jesucristo hacía estos milagros por su propia autoridad. De hecho, cuando está crucificado, vemos que sus enemigos dicen, salvó a otros, que se salve a sí mismo. Jesucristo nuestro Señor, dijimos, hace milagros y por lo tanto Dios obra en Él y mediante Él. Si no fuera Dios, bien los fariseos hubieran detectado la impostura. Al contrario, nuestro Señor los desafía. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 8 de San de San Lucas, capítulo 8 de San Lucas, vemos que una persona que hace años y años, hace 12 años, perdía sangre. Esta mujer se acerca por atrás y toca la orla de su manto, y al instante cesó el flujo de la sangre. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban, dijo Pedro a los que lo acompañan, Maestro, la muchedumbre te rodean y te opriman. Pero Jesús dijo, alguno me ha tocado porque yo he conocido que una virtud, una fuerza ha salido de mí. La mujer, viéndose descubierta, se llegó temblando y postrándose ante él, le dijo ante todo el pueblo por qué le había tocado y cómo al instante había quedado sana. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aún estaba hablando cuando llegó uno de casa del jefe de sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Pero Jesús, que lo oyó, le respondió, no temas, cree tan solo y verás y serás sana. Llegando a la casa, no permitió que entrasen con él más que Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella. Les dijo Jesús,
no lloréis, porque no está muerta, es que duerme. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, le dijo en alta voz: Niña, levántate. Talitha cumi, levántate, niña. Volvió ella el espíritu, al instante se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Los padres se quedaron fuera de sí, pero él les mandó que no contase a nadie lo sucedido. Vemos nuestro Señor, dije, hacer muchos milagros. Lo maravilloso es este ciego de nacimiento. En San Juan vemos que Jesús sana un ciego de nacimiento, y los fariseos hacen una encuesta canónica extraordinaria, y finalmente el mismo hombre les dice: ¿qué? ¿Quieren ser discípulos suyos? Desde siempre hemos escuchado que un ciego de nacimiento no puede ver, y él me sanó. Y los fariseos insultan a este pobre que tiene fe en Cristo. También otro milagro extraordinario es el milagro del otro ciego. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Y qué quieres? Que yo vea, Señor. Y Jesús le toca y lo sana, y el ciego de nacimiento ve. Los milagros de Jesús sí son la prueba mayor de su misión divina, de su divinidad. Sin milagros, bien, no hubiera podido hacer lo que hizo. Nuestro Señor hizo todos estos milagros en beneficio del pueblo que lo seguía, y también para dar pruebas de su misión. Vemos, por ejemplo, que en la historia hay falsos profetas que quieren hacer milagros, pero esto no funciona.